En 1973, gracias a la gestión adelantada por los hermanos Alicia y Alfonso Cala y al doctor Antonio José Salamanca, se crea el Comité Pro Universidad y se gesta así la creación de la Universidad Libre Seccional Socorro, en la cuna de la insurrección comunera y la libertad de América. Ese mismo año, aquí en la Casa de la Cultura Horacio Rodríguez Plata, fueron invitados las máximas autoridades de la Universidad Libre, el presidente y el rector nacional. Con estas personalidades se desarrolló un estudio de factibilidad sobre los posibles programas profesionales que tendría la Universidad Libre en el Socorro. El 14 de agosto de 1973, la Honorable Conciliatura acordó dar apertura a la Facultad de Ciencias de la Educación con 3 programas: Filología e Idiomas, Matemáticas y Física, y Ciencias Sociales y Económicas. El Consejo Municipal, por acuerdo número 015 en el año de 1973, destinan como dato la casona ubicada en la carrera 14 con calle 16 esquina. El 6 de febrero de 1974, con 170 alumnos, bajo la dirección del licenciado Serafín Martínez González y un grupo de docentes comisionados de la sede principal de Bogotá, se da inicio a las labores académicas. En 1978, el doctor Humberto y su hermana Judith Albornoz Rueda donan a la seccional un edificio de 3 pisos ubicado en la carrera 15 con calle 17. En 1988, buscando mejorar la calidad de vida de los campesinos y con ello el avance de la provincia a través de la tecnificación de los procesos agropecuarios, la Universidad Libre y la Secretaría de Agricultura Departamental de Santander, bajo la dirección de la doctora Luzalba Porras de Gómez, lograron la aprobación ante el ICFES del programa Tecnología Agropecuaria. En 1994, la Honorable Conciliatura aprobó el funcionamiento de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Para dar inicio a sus labores, se celebró un simposio que contó con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, vicepresidente del Consejo de Estado y altos dignatarios de la Corte Suprema de Justicia. En 1995, gracias a la gestión de la doctora Anelisa Niño de Gas, rectora de la Universidad Libre del Socorro, se adquiere la finca Majavita, constituida por 54 hectáreas, más la icónica e histórica Casona Majavita. Ese mismo año se inicia el proyecto de construcción del campus Majavita y se autoriza la apertura del programa de administración de empresas, con el propósito de crear, asesorar y calificar las empresas de la región. Por otro lado, se ofertaron las especializaciones didácticas en español y literatura, matemáticas y ciencias sociales. Es así como la seccional Socorro se ha convertido en un motor de desarrollo económico y social para la región. Sus programas de alta calidad y sus proyectos sociales impactan a la comunidad de manera positiva. Su nueva proyección se afianza en la aprobación y creación de programas novedosos tales como Ingeniería Ambiental en 1998, Tecnología Veterinaria 1999 y Contaduría Pública e Ingeniería Industrial en el año 2000. A destacar se encuentran sus instalaciones y sus modernos laboratorios, entre ellos el de producción de café con sello internacional de café orgánico, Café Majavita. En el año 2023, gracias al compromiso institucional de estudiantes, egresados, docentes, administrativos y directivos de la seccional, el Ministerio de Educación Nacional otorgó la acreditación de alta calidad a los programas de Ingeniería Ambiental y Derecho. 50 años después de iniciar labores, la Universidad Libre Seccional Socorro está estructurada académico-administrativamente por 4 facultades. La Facultad de Ciencias de la Educación, Derecho y Ciencias Políticas, Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, e Ingenierías y Ciencias Agropecuarias. Gracias a los 10.370 egresados y estudiantes activos de los distintos departamentos, Santander, Cundinamarca, Cesar, Arauca, Norte de Santander, por hacer parte de esta universidad y de esta celebración de los 50 años. Universidad Libre Seccional Socorro. 50 años de excelencia, legado y compromiso en la provincia y la región. Bienvenidos al conversatorio
gestión de la disminución del riesgo de desastres en el municipio del Socorro, convocado por la Coordinación de Proyección Social de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias de la facultad dirigida por el ingeniero Hugo Ballesteros Monsalve de la seccional Socorro, cuya rectora es la doctora Erika Patricia Rincón Remolina. Los temas que trataremos de relevancia muy importante serán gestión del riesgo en el municipio del Socorro y atención a emergencias. Nos acompañan para este conversatorio el ingeniero Jonathan Javier Galvis, especialista en riesgo por parte de la Alcaldía Municipal del Socorro, bajo la alcaldía del señor arquitecto Ángel Acevedo Martínez, y Dubin Alonso, Villamizar Valle, de la Defensa Civil, voluntario vocero de comunicaciones de la seccional Santander. Vamos a iniciar este conversatorio con la intervención de nuestro primer invitado, el ingeniero Jonathan Javier Galvis. Y procedo pues a hacerle algunas preguntas que nos van a servir para introducirnos en un tema tan interesante y pues ahondar en la gestión que se hace en el municipio de Socorro para la disminución de los riesgos. Ingeniero Jonathan, ¿cuál es la función del proceso de gestión del riesgo de desastres en la Alcaldía Municipal de Socorro y las directrices que el señor arquitecto Ángel Acevedo tiene programado para este periodo? Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el espacio a la Universidad Libre Excepcional Socorro. Siempre es un gusto poder alinearnos con la academia y trabajar en conjunto por estas necesidades que tiene nuestro municipio del Socorro. Muchas gracias entonces a ustedes como universidad por ese espacio. Así es, profe Fabiola, usted lo ha dicho, cuál es esa función, ¿no?, que tiene la gestión del riesgo desde lo territorial. Pues es una copia, digámoslo así, de lo que instruye el mandato nacional, y es muy similar el modelo que se maneja tanto a nivel nación como a nivel de los municipios. ¿Por qué es importante esto? Porque a nivel nación la gestión del riesgo de desastres es liderada y su responsable es el presidente de la República. Asimismo, a nivel de las regiones, lo que es el departamento, quien lidera la gestión del riesgo de desastres es el gobernador del departamento. Y ya a nivel territorial, en las regiones más pequeñas y en las provincias, quien dirige la gestión del riesgo, quien la lidera, es el alcalde municipal. Ahorita estamos justamente trabajando en un plan de desarrollo municipal para este nuevo gobierno. Ya está elaborado y pues promete muchísimas cosas y actividades y programas en torno a la gestión del riesgo de desastres. Y el objetivo es uno, digamos, para responder a esa pregunta, el objetivo es uno, y hace énfasis en el espíritu de la Ley 1523, en donde se señala que la gestión del riesgo es un proceso social. Entonces es un proceso de nuestra comunidad, es un proceso de personas trabajando junto a otros criterios, junto a otras áreas, y al ser un proceso social, pues su objetivo es garantizar el bienestar, garantizar la calidad de vida, ¿cierto?, y la supervivencia como tal, como especie, digámoslo así, en nuestro territorio. Entonces, ahí está la directa responsabilidad de nuestro mandatario municipal, y que es como tal la gestión del riesgo, es un proceso social específicamente hablando. Muchas gracias, ingeniero. Entonces, podríamos decir que toda esta gestión está estructurada bajo una normatividad que además está, digamos, inmerso con el apoyo de la sociedad. Es esa, digamos, la estructura que se sigue en lo local y en lo nacional. Sí, es correcto, es correcto. En el municipio del Socorro
quien coordina, quien lidera, ya lo especifiqué, es el alcalde municipal, ¿cierto? Pero también se genera una estructura a nivel territorial. A nivel nacional tenemos el Consejo Nacional de Gestión de Riesgo, quien dirige y administra la gestión del riesgo en el orden nacional. A nivel departamental, igual el Consejo Departamental. Y en el municipio, si bien es cierto, el alcalde lidera, hay un Consejo de Gestión de Riesgo, quien es precisamente un ente asesor, un organismo asesor del alcalde. ¿Cuál es el papel como tal por ejemplo, del coordinador municipal de gestión de riesgo? Y me dirán, bueno, ¿y ese papel ahora cómo surge? ¿De dónde surge ese papel? En el municipio del Socorro se adoptó la ley 1523, ¿cierto? En el año 2012. Allí, mediante decreto municipal, se estableció que quien coordina, o sea, quien es el apoyo del alcalde, es el secretario de Planeación o de Infraestructura. Es decir, en ese orden de ideas, nuestro coordinador municipal de gestión de riesgo es el secretario de Infraestructura, quien cuenta a su vez con el apoyo de este profesional, de mi persona, para hacer esa coordinación municipal de gestión de riesgo. Entonces, tenemos un coordinador de gestión de riesgo, un consejo de gestión de riesgo municipal y un líder municipal que es el alcalde, quienes en conjunto lideran lo que es el sistema municipal de gestión de riesgo. Ingeniero, ¿cómo opera Este proceso se vale de muchos entes, de muchos organismos y de la misma comunidad en sí. Aquí tenemos que hablar de estrategias de desarrollo sostenible porque es la nueva, digamos, la nueva concepción en la que se enmarca la gestión del riesgo de desastres, es la nueva concepción. Esa nueva concepción nos lleva a pensar en la gestión de riesgo desde lo social, desde lo económico, desde lo ambiental y finalmente lo que es sostenible para un territorio. Entonces, ¿quiénes hacen parte de la gestión del municipio? Toda la comunidad, toda la sociedad en general. Desde un mandatario municipal, como es nuestro alcalde, pasando por unos organismos que hacen parte del Consejo de Riesgos, porque el Consejo de Riesgos se nutre de una diversidad de instituciones muy interesantes y con unos roles muy específicos dentro del municipio. Dentro del Consejo de Riesgos, por ejemplo, está la autoridad ambiental, están las empresas de servicios públicos domiciliarios, están los organismos de atención de emergencias como la Defensa Civil, como el Cuerpo de Bomberos, como la Policía Nacional, ¿sí? Y aparte de ese consejo, también tenemos como invitados a estas sesiones y a todo el componente de dirección del riesgo a los presidentes de Junta de Acción Comunal. Ellos también hacen parte de la gestión del riesgo. Y el ciudadano de a pie, eso hay que decirlo, el ciudadano de a pie hace parte de la gestión del riesgo. Cuando nos enteramos de escenarios de riesgo, de posibles emergencias que puedan suceder, la primera persona que avisa es la comunidad. Entonces, si hablamos de quién hace parte de la gestión del riesgo, cómo funciona, funciona a través de ese engranaje de sociedad con gobernanza desde el orden municipal, por supuesto, hablando en este caso específico. Históricamente, ¿cuáles son los riesgos que se han presentado con mayor frecuencia en el municipio del Socorro? Muy buena pregunta, porque mira, la gestión del riesgo como es concebida actualmente no era así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mira que desde siempre y nuestra sociedad está enmarcada por eso. ¿Qué pensábamos nosotros cuando sucedía una emergencia, cuando sucedía o iba a suceder un desastre? ¿Qué pensábamos? Es un castigo divino, decíamos, eso es divino, eso viene de Dios por nuestros pecados, eso fue avanzando a través de la historia y después se culpó a la naturaleza. Se decía, son fenómenos naturales, así se comporta la naturaleza. Y siempre tuvimos una actitud reactiva. Reactiva significa que esperábamos a que sucediera la emergencia, ¿cierto? Veíamos allá que la montaña estaba a punto de caerse, pero todavía no se caía. Entonces no hacíamos absolutamente nada. La observábamos, decíamos que estábamos monitoreándola, pero no íbamos más allá. Cuando sucedía la emergencia, por ejemplo, se presentaba un movimiento en masa y afectaba a unas personas, entraban los organismos de emergencia a actuar,
¿cierto? Entonces, la pala, la pica, vamos a sacar a las personas, vamos a rescatarlas, ¿cierto? Y el proceso de después, lo que se llama el después, era atención médica, cómo están los heridos, recojamos la tierra que quedó y listo. Eso era, entre comillas, la gestión del riesgo. Ya después avanzamos y ¿de qué se dio cuenta el ser humano? ¿No? Se dio cuenta de que el mismo ser humano interviene el medio y con sus acciones, junto a las condiciones naturales, se generan las condiciones de riesgo. Entonces nos dábamos cuenta de las poblaciones que construyen a la ribera una quebrada. Entonces es el ser humano quien está entrando al espacio natural, a la fuente natural. Hay obviamente unos sucesos naturales, ¿cierto? Un incremento de caudal que termina por ocasionar una emergencia y es con todo su flujo y su caudal de agua afecta, ¿cierto?, a las personas que están a la ribera de los ríos. Entonces, aquí tenemos la nueva concepción del riesgo y es conozca las amenazas, conozca qué tan vulnerables somos, realice acciones de intervención, podemos hacer una intervención preventiva, prevenir, ¿cierto? Y ya si se presenta el desastre, pues hay unos organismos de atención de emergencia y hay todos unos procesos de manejo de la emergencia que se deben implementar. Entonces, todo eso hace parte como tal, ¿cierto? De qué es lo que se ha presentado en nuestro municipio, el Socorro. El Socorro tiene escenarios de riesgo de varios tipos. En el Socorro encontramos de todo y es algo muy interesante, ¿no? Primero, la topografía, nuestra geografía, en dónde estamos ubicados, ¿cierto? Tenemos escenarios de riesgo de origen hidrometeorológico, todo lo que son tormentas eléctricas, las lluvias intensas que se presentan, los vendavales, que están muy de la mano hoy día, que están muy de la mano con el fenómeno de la Niña, que es un suceso que estamos a punto de vivir en Colombia, y esos hacen parte de escenarios hidrometeorológicos, ¿cierto?, que se presentan en el municipio del Socorro. Tenemos otros escenarios de origen geológico. En el Socorro es atravesado por varias fallas geológicas, se presentan movimientos telúricos, estamos cerca de un nido sísmico bastante intenso y activo a nivel mundial, entonces son otros escenarios de riesgo, los de origen geológico. Y están los otros escenarios propios de nuestro ser, del Socorro, por ejemplo, escenarios de riesgo de origen antrópico, ¿cierto? Propios del ser humano. Uno de esos es la vía nacional. Tenemos la vía nacional, que es una vía carreteable que atraviesa, que pasa por el municipio, que trae con sí muchos otros riesgos, ¿cierto? Por este elemento propio del ser humano. También tenemos en el municipio El Socorro escenarios de riesgo por las propias características de pueblo patrimonio. Tenemos gran afluencia de turismo, de turistas, ¿sí? Entonces tenemos ferias, tenemos fiestas, tenemos celebraciones culturales. Estos también son escenarios de riesgo, obviamente de origen antrópico, generados por el ser humano, pero que pueden afectar, ¿cierto?, de alguna u otra manera con la materialización de emergencias a la población. Entonces, hay una gama amplia, ¿cierto?, de escenarios de riesgos activos en el municipio del Socorro que históricamente se han presentado, otros que han sido eliminados o administrados de una manera, ¿cierto?, pero que en cierta medida muchos de ellos van evolucionando. Esa es la dinámica del riesgo, que evoluciona, que se transforma, ¿cierto? Entonces, sí tenemos escenarios de riesgo en nuestro municipio y es un trabajo de todos gestionar como tal estos escenarios de riesgo que se generan. Ingeniero Jonathan, has mencionado conocer la amenaza, acciones de intervención y desastres. O sea, cómo se opera ante el desastre, ¿no? ¿Cómo se responde? Esto, pues realmente se ve una estructura, digamos, una organización muy alta. Quisiera conocer el municipio, ya ha hecho ya ha determinado esas amenazas o a través de cómo se ha llevado ese conocimiento y esos registros. Correcto. A nivel territorial se cuentan con varios instrumentos de planificación. Los instrumentos de planificación permiten orientar la gestión de riesgo en el municipio de una manera estratégica.
¿Cuáles son esos elementos o instrumentos de planificación que permiten operar la gestión de riesgo? Y son todos los planes y proyectos que desde el orden territorial, ¿cierto?, alimentan los programas, las iniciativas públicas. ¿Cuáles instrumentos de planificación territorial tiene el municipio? El primero, el esquema básico de ordenamiento territorial, ¿sí? Con base en este esquema se conocen las características, el contexto de la entidad territorial. Con base en este esquema de ordenamiento territorial sabemos cuál es nuestro territorio, cómo es nuestro territorio, qué elementos naturales tiene nuestro territorio, que tiene una falla geológica, que tenemos tantas quebradas, que tenemos bosques, todo el elemento natural, y esto nutre a la gestión de riesgo a través del esquema básico de ordenamiento territorial. Hay otros elementos, ¿cierto? Está los planes de gestión ambiental, el plan de gestión integral de residuos sólidos, el plan de manejo de cuencas hidrográficas en el municipio del Socorro. Tenemos entidades y organismos como el CIDEA, también que nutren y alimentan la gestión del riesgo a nivel municipal. Entonces, a partir de esos instrumentos de planificación surgen otros, que son dos principales documentos, si lo podemos relacionar así, a nivel municipal en la gestión de riesgo. Uno se llama el Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres. Esa es la carta de navegación del municipio en gestión de riesgo de desastres. Plan Municipal de Gestión de Riesgo. ¿El Socorro tiene? Sí tiene un Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres. Fue formulado en el año 2018. Y añadido a eso, cuenta con otro documento muy importante que es la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencia, lo que se llama la EMRE. Y la EMRE está enfocada únicamente en el proceso de manejo de emergencias, o sea, cuando ya el riesgo ha pasado de ser una probabilidad a ser una realidad, ¿sí? Entonces, así es como operamos la gestión de riesgo en el municipio. Así hemos identificado los escenarios de riesgo. Con esos instrumentos de planificación, el esquema base de ordenamiento territorial, todos los planes de gestión ambiental, ¿cierto? Y se incorporan a el Plan Municipal de Gestión de Riesgo y a la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencia. Claramente, hoy día, a hoy, estamos esperando, ya está, prácticamente ya está nuestro nuevo plan de desarrollo de esta administración del arquitecto Ángel Acevedo. Ese documento es un insumo muy importante para el Plan Municipal de Riesgos, para actualizarlo. Entonces, vamos a hacer ese trabajo de actualización del Plan Municipal de Gestión de Riesgo. Aquí es muy importante ese apoyo de la academia, como desde la universidad y más la Universidad Libre, que trabajamos el tema de la gestión ambiental, ¿cierto? Es tan importante para nutrir como tal estos instrumentos de planificación, para que el estudiantado también se acerque un poco más de manera práctica a los escenarios de riesgo y se formulen alternativas de reducción del riesgo, porque la universidad nos ayuda en eso, ¿cierto? La universidad nos ayuda en esa formulación de alternativas de ingeniería, ¿cierto? Para poder innovar en la administración del riesgo de desastres. Ingeniero Jonathan, pues recurrentemente hablamos de dos riesgos que tenemos. El geológico, con los sismos que se presentan, estamos en una región pues que de pronto nosotros nos hemos habituado un poco, ¿no? A esos movimientos, pero que realmente son bastante frecuentes y pues podemos estar inmersos en sismos de gran tamaño. ¿Y qué hacemos? ¿Qué programas o en estos programas cómo se ha contemplado la respuesta en el municipio? Y el otro riesgo que también preguntan bastante es sobre los deslizamientos y sobre todo ahorita en épocas que las lluvias pues se han presentado frecuentemente y sobre todo en las vías aledañas al municipio de Socorro. Ha mencionado su merced dos escenarios de gran magnitud de riesgo y son muy difíciles de manejar, realmente son difíciles de manejar porque primero el primero, que hablamos de sismo, de terremoto, pues son sucesos naturales, ¿sí? No hay forma de predecir actualmente el sismo, se pueden con algunos segundos de anticipación, ¿cierto?
poder saber que ya se está sucediendo. Pero a lo que entonces vamos a intervenir es, o hay que hablar es de intervención prospectiva, ¿sí? ¿Qué es esa intervención prospectiva para este riesgo de sismo o terremoto? La intervención prospectiva tiene que ver, por ejemplo, con estrategias municipales tales como el urbanismo táctico. El urbanismo táctico nos invita a diseñar nuestras ciudades, ¿sí?, en torno a la gestión del riesgo. Entonces, por ejemplo, las redes de servicios públicos deben ser redes que estructuralmente puedan resistir un sismo. Toda la red eléctrica, por ejemplo, debe ir bajo tierra, no en postes verticales que puedan caer energizados y van a causar un daño mucho más grande en la sociedad, ¿cierto? Un poste energizado. Lo hemos visto en muchos casos. En México sucedió en el año 2017, 2019 con los terremotos que sucedieron, postes energizados en las calles, los afectados iban a los puntos de encuentro y el punto de encuentro en el punto de encuentro había un poste energizado, ¿cierto? Y esto es red de servicios públicos. Igualmente para el gas, igualmente para el acueducto, el alcantarillado, debemos fortalecer nuestra red de suministro de servicios públicos, de tal manera que estructuralmente resista un sismo. Segundo, todo el tema de remodelación de viviendas, intervención que hagamos a las viviendas y a las vías, ¿sí? Estas intervenciones deben ser estratégicas, pensando en sismoresistencia, las edificaciones siendo mucho más controladas en su aspecto técnico, normativo de construcción, para que cumplan realmente con la norma sismoresistente. La preparación comunitaria, ¿cierto? De poder tener también albergues municipales, tener bancos de alimentos para la población, capacitar a nuestra población para que ya sepamos cómo actuar ante un sismo, que hay que tomar un kit de emergencias, que hay que evacuar la estructura, que hay que hacer una revisión antes de ingresar, y hay que tener unos hábitos específicos como sociedad, ¿cierto? Un hábito, los hábitos de colaboración, bueno, y muchos otros. El ahorro, es necesario tener efectivo, ¿cierto? Dinero en efectivo. Todo eso ayuda a la recuperación del desastre. Entonces, si hablamos de sismo, terremoto, hay que seguir preparándonos porque la estructura, la infraestructura del municipio del Socorro es una infraestructura colonial, antigua en gran parte. No significa que quitemos esto, no, sino que reforcemos esas edificaciones, hay que reforzarlas, obviamente conservando todo el tema patrimonial, pero un refuerzo estructural es muy importante y esencial. Los deslizamientos. Los deslizamientos ya tienen un componente socionatural, ¿cierto? Tienen un componente socionatural porque nosotros contribuimos a la erosión, contribuimos a el recargar el suelo en todo el tema agropecuario, ¿cierto? Las explotaciones agropecuarias, el mismo manejo que le damos a nuestros terrenos, a nuestros campos, la falta también de drenajes. Entonces, los deslizamientos en masa tienen un componente también del ser humano. Hay que trabajar en la reubicación de viviendas que se encuentren en zonas de susceptibilidad de movimientos en masa. En el municipio tenemos varios asentamientos, muchas veces ilegales, ¿cierto?, que se han establecido en zonas de riesgo. Y esto depende primero de la cultura ciudadana. Las juntas de acción comunal han informado, como se dice, denuncian también estos asentamientos, y el municipio debe realizar una intervención a través de la autoridad como tal, como autoridad municipal, para evitar que se presenten estos asentamientos y se generen mucho más escenarios de riesgo asociados a movimientos en masa. El monitoreo es muy importante, el monitoreo en la zona rural, los campesinos hacen mucho eso, reportan mucho este tema de deslizamiento en masa, y es un trabajo en conjunto que se debe hacer no solo la comunidad, sino también la empresa privada que apoye iniciativas para darle un mejor manejo a esos escenarios. Bueno, muchísimas gracias. Muy amplia la explicación y bastante precisa sobre estos temas que realmente son recurrentes.
para finalizar, ingeniero, pues, ¿qué viene a futuro? ¿Qué proyecciones se tienen para disminuir esos riesgos o las alternativas que tengan para la identificación y los recursos? ¿De dónde salen los recursos para todos estos programas, planes y las respuestas? Muy buena pregunta. El futuro trae muchos retos. Estamos en un momento muy crucial de cambio climático, de condiciones naturales adversas. El mundo está cambiando, la naturaleza está cambiando, el ser humano está cambiando. Entonces, realmente hay muchísimos retos en materia de gestión de riesgo. Los recursos son escasos y los que hay también existen otros riesgos asociados, ¿cierto? Como vemos, estos riesgos administrativos en torno a temas tan lamentables que hay que hablarlo e influyen en los procesos administrativos y la gestión de riesgo, como es la corrupción, porque la gestión de riesgo tiene gran cantidad de recursos y su único fin debe ser ese trabajo social para salvaguardar la vida, para hacer reducción, para evitar emergencias, para evitar catástrofes. Entonces, hay muchísimos retos. El municipio del Socorro tiene una ventana de oportunidades muy amplias en torno a la gestión de riesgo porque está relacionado a la sostenibilidad. Un territorio sostenible es un territorio resiliente y un territorio resiliente es el que puede ser flexible, cambiar ante la adversidad, moldearse, ¿cierto? En menor tiempo ante la adversidad. Eso garantiza la supervivencia de un territorio, poder, digamos, sobrevivir o resaltar si sucede un desastre de gran magnitud y que el municipio pueda resurgir de una manera más rápida, la atención mucho más rápido, el restablecimiento de los servicios públicos mucho más, de una manera más eficiente. Esto garantiza realmente la sostenibilidad y el Socorro tiene ese sello de ser un municipio sostenible, resiliente. Entonces, la dimensión es muy amplia a nivel de patrimonio, a nivel de medio ambiente, a nivel social, de infraestructura. La gestión de riesgo es transversal. A todos esos puntos los toca la gestión de riesgo, porque lo que decimos, finalmente estamos hablando de la supervivencia, ¿sí? De estar preparados. Mire, hay gestión de riesgo, por ejemplo, en los Estados Unidos, y eso lo comento para finalizar, hasta para cometas, ¿cierto? Asteroides. Y eso es viable. Las llamaradas estas solares, eso es viable. De esos son elementos y sucesos, escenarios que a veces no los dimensionamos, pero existen. Ahorita enfoquémonos en dos, fenómeno del niño y fenómeno de la niña, y nos están dando supremamente duro como tal, pero bueno, el reto es muy grande y hay mucho trabajo para hacer. Muchas gracias, ingeniero Jonathan. Muy amplia y precisa la información y pues muchas gracias por parte de la comunidad del Socorro y de la Universidad Libre de atender este llamado. Vamos entonces a dar inicio a la intervención de nuestro segundo expositor o invitado de esta jornada, quien nos acompaña, Dubinar Alonso Villamizar Valle, por parte de la Defensa Civil. Pues lo que vamos a abordar es un tema ya ¿qué sucede con las emergencias? Después de toda esta planificación, después de toda esta detección y este trabajo organizado, pero suceden y pues el voluntario de la Defensa Civil, Rubén Alonso, pues nos va a hablar de este tema importante y la importancia de la comunidad unida a estas organizaciones y a la administración municipal para una mejor atención. Bueno, reciban todos un cordial saludo, doctora Fabiola, gracias por la invitación. Es para mí un placer estar aquí en representación de los voluntarios y funcionarios de la Defensa Civil en el departamento de Santander. Cuando ya el riesgo se materializa y suceden las emergencias, pues debe existir una preparación anterior para poder atender estas emergencias, para poder ser útiles nosotros como voluntarios a la sociedad. Y eso viene de parte de una
preparación, de una disposición como voluntarios a ese servicio social y humanitario que presta la institución, una capacitación y entrenamiento constante, y algunos esfuerzos que hace la institución por tener incluso hasta los programas técnicos de formación profesional por competencias, con el fin de brindar una atención y un talento humano calificado para que pueda apoyar a los municipios y a las comunidades. Nuestro servicio está dado a la comunidad y a través de programas institucionales como la elaboración de los planes familiares de emergencia, contribuimos a la sociedad y al municipio del Socorro en esa preparación. Como lo decía Jonathan en la intervención, tenemos varios riesgos identificados en el departamento de Santander y en el país, y este programa permite que cada una de las familias tome conciencia de sus riesgos, los analice en conjunto con los voluntarios que los visitan y prepare esa respuesta para cada uno de ellos. En el departamento es común los riesgos relacionados con la escasez de lluvias, que vivimos la temporada de los incendios de cobertura vegetal, los incendios forestales, y la abundancia de lluvias en la temporada siguiente, que inicia la saturación del suelo y se presentan estos deslizamientos, movimientos en masa, caídas de roca, crecientes súbitas, que generan cierta perturbación en la normalidad del departamento y generan unas afectaciones a los medios de vida, a los cultivos, al transporte, a la cotidianidad de nuestro departamento. Entonces, ahí estamos nosotros en esa parte de preparación de las comunidades, pero antes de salir a preparar a las comunidades, existe una preparación de cada uno de los voluntarios para poder prestar un mejor servicio. Muchas gracias por esa información, porque realmente yo he sido usuaria del servicio y realmente estoy muy agradecida, porque en esos momentos difíciles tenemos a través de una llamada y esa ayuda en esos momentos difíciles y sobre todo organizada, y se logra salir de situaciones muy difíciles. Y aquí quería, pues, antes de este conversatorio, te estaba preguntando, pues, la formación de las personas que integran la defensa civil, el voluntariado. Por ejemplo, en tu caso, pues tú tienes una formación académica, pero también tienes la formación en esta prestación de estos servicios ante estas emergencias. Tú eres técnico en gestión integral de riesgo de desastres. Quisiera conocer un poco de esa estructura que los lleva a los voluntarios fuera de esa, digamos, ese llamado a colaborar, a servir a la comunidad, pues esa preparación que deben tener. Muchas gracias, doctora. Y interesante su pregunta para que la comunidad conozca el proceso de formación del voluntariado y de los funcionarios de la defensa civil. Nosotros iniciamos por un curso básico de defensa civil cuando somos aspirantes y queremos ser voluntarios. Ese curso básico tiene unas 13 materias donde se abordan todas las posibles situaciones que nosotros podemos tener como voluntarios y los ejes misionales de la defensa civil, que son la gestión ambiental, la gestión del riesgo, la acción social y la atención de emergencias. Entonces, nosotros en ese ámbito, de acuerdo a capacidades, talentos, formación profesional, podemos elegir ya pasar de ese curso básico a unos cursos intermedios o a unos cursos de especialista y a los programas técnicos de formación por competencia laboral, que para el caso del perfil profesional de las dos personas que han invitado al conversatorio, nos hemos inclinado más por la gestión de riesgo de desastres, por la seguridad y la salud en el trabajo, pero se complementan de una manera muy importante para esa labor que hacemos desde el gusto y la formación profesional al servicio comunitario, poner nuestros conocimientos y formación académica al servicio de la comunidad.
es importante resaltar que todas estas formaciones que les he comentado son totalmente gratuitas para los voluntarios y que los cursos especialistas y las carreras técnicas de formación por competencias laborales se realizan en 3 escuelas que tiene la Defensa Civil a nivel nacional. Este técnico en gestión integral del riesgo de desastres pues abarca toda la normatividad y todas las acciones que se hacen para hacer esa gestión integral. Nosotros hacemos gestión del riesgo desde nuestros hábitos comunes y diarios, desde nuestras buenas prácticas en nuestras labores y en nuestro desarrollo económico, unas buenas prácticas agrícolas, unas buenas prácticas empresariales, unas buenas prácticas para el manejo de los alimentos, unas buenas prácticas para la conducción en los temas de seguridad vial, que es otro tema en lo que he profundizado mis estudios, y eso nos permite a nosotros pues tener esa capacidad de poder organizar o de poder colaborar y de poder articular nuestros trabajos en caso de que se materialice o se presente una emergencia. Extra micrófonos hablábamos que las emergencias son unos eventos de orden súbito que presentan afectación a las personas y que requieren una atención inmediata. Lo que comúnmente conocen las personas como urgencias son unas afectaciones a la salud que requieren una atención en corto plazo. Debemos hacerla en corto plazo para evitar de que se complique la situación de salud de una persona. Entonces, en una urgencia estamos hablando de dolores abdominales, de subidas de temperatura, de descompensaciones, de luxaciones. Ya en una emergencia hablamos de que está en peligro la vida de las personas, sus bienes, o que puede afectar a un grupo, a una cantidad de elementos expuestos. Entonces requiere una atención inmediata y coordinada. Por eso es indispensable la formación y capacitación de los socorristas para poder administrar esos recursos y para poder tener esa capacidad de reacción. Somos la parte operativa del Sistema Nacional de Respuesta a Emergencias. Hacemos parte de todas esas entidades que respondemos para la atención de una emergencia, como los grupos de la Policía Nacional y su grupo especializado, el PONALSAR, el Ejército de Colombia y sus brigadas, la Cruz Roja, nuestra Defensa Civil, los cuerpos de bomberos voluntarios, en fin, todos estos organismos que, indiferente del color del uniforme, tenemos una sola misión cuando hacemos parte de la respuesta, y ustedes han visto cómo la manera en que trabajamos en equipo, nos integramos recientemente en el departamento, testigos todos los habitantes, todos los santanderianos, de esa forma articulada que vieron a todas las entidades respondiendo ante el llamado para esta emergencia que se originó por los incendios de cobertura vegetal en todo el departamento de Santander. Señor Dubín, hay un término, ya nos has aclarado, urgencia y emergencia y las diferencias. Y ese término de desastre, ¿cuándo se declara que algo es un desastre, un incidente? ¿De qué características debe tener para ser catalogado como un desastre? Bueno, muchas gracias. El desastre es también un evento súbito, catastrófico, pero su gravedad y la cantidad de efectos y afectaciones o personas involucradas desborda la capacidad de respuesta del ente que esté en donde se esté ubicando este escenario, esta situación. Se hacen esas declaratorias de desastre cuando desborda la capacidad del municipio, del departamento, y hemos visto en algunos casos cómo desborda la capacidad incluso de atención o de respuesta que tiene un país. Nuestra institución, la Defensa Civil Colombiana, la Cruz Roja y los bomberos voluntarios de nuestro país han apoyado en desastres a otros países
porque ha desbordado esa capacidad. O sea, es tan grave la magnitud del desastre que las entidades o la territorialidad no puede responder. Jonathan explicaba que estamos por territorios y entonces la persona que dirige, coordina la respuesta a una emergencia es el señor presidente en el país, los gobernadores en los departamentos y los alcaldes en sus municipios. Estas personas, cuando ya el desastre ha abarcado y ha desbordado la capacidad que tiene de respuesta, pues hace esa declaratoria. Y entendiéndolo porque si estamos en un municipio y somos de los organismos de socorro y el evento es de gran magnitud, de tal gravedad, seguramente que nosotros también vamos a estar entre las personas afectadas. Y por eso han visto ustedes la participación de los diferentes municipios en las atenciones a emergencias que se les han presentado en otros y esa es una de las cualidades que tiene la defensa civil, que nos podemos desplazar y atender y apoyar a otras jurisdicciones. Bueno, ¿y cómo se identifica, cómo empieza ese proceso, ¿no? Uno diría, pues, una llamada, pero realmente me gustaría como que ahondáramos en eso. Y una vez que se identifica, ¿cómo es el proceso o la respuesta que los entes dan para conocer, pues, la operación, cómo se realiza? Bueno, tenemos un protocolo o un proceso para la activación de la respuesta a una emergencia. Iniciamos por una llamada, un aviso oportuno a las autoridades y con frecuencia nos han visto en los medios de comunicación, que vale la pena mencionar que gracias a ellos nosotros también podemos hacer gestión del riesgo apoyándonos en los medios de comunicación que son muy importantes para enviar estos mensajes institucionales. Una vez presenciamos un evento que interrumpe la normalidad, que nos afecta, debemos, la parte más difícil es mantener la calma y tener actualizados los números de emergencia de todos los organismos de respuesta para poder hacer esa llamada inicial, haciendo una descripción de lo que está sucediendo, tratando de ubicar geográficamente a los organismos de respuesta al sitio donde están ocurriendo las cosas para que se pueda organizar y gestionar los recursos que se requieren para cada uno de ellos. Esa llamada es muy importante, la descripción, porque de la misma forma nosotros podemos enviar los recursos que se requieran. Cuando se hace una llamada y no se da la información correcta, o no se mantiene en la llamada para responder a las preguntas que hace la persona que está en ese momento recibiendo la información, se pueden desplazar recursos que no se requieren o puede llegar la entidad que no tiene la competencia para atender ese tipo de eventualidad. De ahí parte toda la efectividad del manejo de los recursos. Ya nosotros hablamos en el término de la respuesta y la administración, hablamos de la activación de los grupos que se requieren, la confirmación de que sí es real esa emergencia y la magnitud de la misma, se activan esos grupos especiales que también debemos contarle a toda la comunidad que nos está viendo que el Departamento de Santander, finalizando el año pasado, logró la certificación de su primer grupo USAR liviano, un grupo de búsqueda y rescate urbano para el Departamento de Santander, acreditado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y nuestra entidad está en la bandera de la gestión del riesgo y de esa preparación de la respuesta. Este grupo tiene una autonomía y una capacidad para desplazarse y atender y hacer esa búsqueda urbana en estructuras colapsadas, dependiendo de la situación. Pero también ya tenemos en el Departamento de Santander nuestras brigadas forestales de la Defensa Civil y este fin de semana ya están actualizándose esos voluntarios que hicieron su curso hace 2 años. Cada 2 años debemos nosotros actualizar todas estas
capacitaciones y entrenamientos, pues entendemos que también evoluciona la atención de emergencia, la administración de esos recursos y así podemos nosotros responder. También es importante que sepamos y que dentro de esa preparación y dentro del plan familiar todos tengamos esos números telefónicos actualizados y que si llegamos a cambiar de lugar de residencia es importante saber que en algunos casos esos números que funcionaban en Bucaramanga, ya en el municipio del Socorro, son otros, en San Gil son otros y debemos tenerlos actualizados porque no sabemos en qué momento lo vamos a necesitar. Fundamental para toda la comunidad el plan familiar de emergencias, los planes empresariales de respuesta a emergencia que se articulan con ese plan comunitario y con esa estrategia municipal de respuesta a emergencia que mencionaba Jonathan. Dependiendo de esas situaciones, nosotros vamos articulando todas esas respuestas y ajustándolas a la respuesta municipal de respuesta a emergencia, a esa estrategia que tiene el municipio. Observo que la articulación es importantísima o vital y los recursos, tenerlos disponibles en ese momento de la emergencia. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las emergencias que se han presentado? Y bueno, ¿cómo hemos respondido históricamente a esas emergencias en el municipio de Socorro? En la memoria del socorrista siempre están esas emergencias que marcaron la vida nuestra o la vida de alguna persona. Cuando logramos salvar una vida, eso se convierte en un grato recuerdo para nosotros. Pero cuando impactan a personas jóvenes, a familias, a niños, adultos mayores, son unos recuerdos que tenemos nosotros imborrables en nuestra memoria. En el municipio del Socorro, las emergencias más graves que tenemos en la memoria y que tuve la oportunidad de manejar durante 5 años consecutivos este tipo de estadísticas y de estudios para poder hacer el proyecto de grado. Están los accidentes de tránsito con heridos múltiples que se presentan cada 3, 4 años en el municipio del Socorro por la vía nacional. Tenemos unos recuerdos que están muy ligados con la universidad de algunas emergencias que hemos estado vinculados en esa atención. Hay fechas que le marcan a uno la vida, como el 1 de julio del 2016. Fue mi primer accidente de tránsito como socorrista, donde fallece una persona en un incendio vehicular. Eso para mí quedó marcado y es una de las emergencias que más recuerdo. El 4 de abril del 2018, donde muere una estudiante en un accidente de tránsito, iban 5 ocupantes. El 13 de octubre de ese mismo año, desafortunadamente, fallecieron 3 estudiantes en un accidente vehicular. El 6 de julio del 2019, un accidente de un tractocamión. Lo mismo el 31 de julio del 2020. El 5 de enero del 2017, si mal no recuerdo, en San Gil. Hemos ido hasta San Gil a apoyar. Atención, hubo un accidente vehicular bastante grave con 5 fallecidos. La emergencia por la creciente súbita en San Gil, que desafortunadamente en esa tormenta eléctrica previa y esa tempestad y esa lluvia, un menor de edad perdió la vida. Nosotros salíamos de trabajar de la jornada laboral y nos activaron y nos solicitaron el apoyo para San Gil. De aquí fuimos varios voluntarios. Fue caótico el solo desplazamiento, la llegada a San Gil. Bueno, estuvimos comprometidos todo ese fin de semana. Los incendios forestales. Hay unas emergencias en las cuales hice parte del grupo operativo de la respuesta, en la ambulancia, en los rescates, esas búsquedas, esas atenciones en la madrugada.
trabajar con los bomberos y la policía durante más de 1 hora para rescatar al conductor de un vehículo que estaba atrapado. Eso fue un 16 de septiembre. Eso no es fácil borrarlo. El atender esas emergencias nos hizo pensar en que deberíamos trabajar en la reducción y en la prevención. Y ahí es donde tomamos la decisión de estudiar ese técnico en gestión integral del riesgo, de empezar a trabajar en la parte de sensibilización, y ahorita estamos dedicados de lleno a toda esa prevención, charlas, sensibilizaciones, capacitaciones, para que las empresas, las familias, por gremios también hemos venido apoyando esa capacitación. Son gremios muy receptivos, como el gremio de los conductores en el departamento de Santander. Tengo que reconocer el trabajo de las empresas de transporte que nos están invitando a hacer esas sensibilizaciones. Tenemos registros de accidentes con niños que marcan la vida de cualquier socorrista. Salvar a los niños y a la madre, y saber que en el vehículo, en el accidente, perdió la vida la cabeza principal de la familia, su padre pierde la vida. Salvar a la hermana y el hermano que iba conduciendo pierde la vida. Ese manejo en ese momento inicial de la emergencia es un manejo que requiere formación, que requiere preparación, porque nosotros no podemos ni hacer promesas que no vamos a cumplir, ni dar información que no es verídica, pero tampoco podemos enterar de la situación de manera inmediata y abrupta, sin preparación, a los sobrevivientes de una emergencia. Creo que esas en general son las cosas que a uno lo marcan, y cuando tú tienes familia y ves un menor de edad fallecido en un incidente que se pudo evitar, tú lo asocias con tus sobrinos, con tus hijos, con tus primos. Lo mismo cuando es un padre. Entonces piensa uno que sí vale la pena hacer preparación y hacer gestión de riesgo. A veces uno no alcanza a dimensionar el agradecimiento, el reconocimiento de la comunidad a los voluntarios, y nos hemos encontrado de civil en otras situaciones donde pregunta uno en una conferencia, en una capacitación, que si saben qué es una emergencia, y lo más bonito y lo más gratificante es que alguien se levante y diga: ustedes, los de la defensa civil, porque nos identifican por el uniforme, estuvieron en mi casa en un momento de angustia, de desesperación, y llevaron a mi familiar al hospital y recibió atención y se logró salvar. Eso son las cosas que uno más recuerda y que más lo llenan de gratificación por la labor que realizamos. Luis, has nombrado en emergencias bastantes estudiantes, y consideraría que jóvenes. ¿Hay algunos factores asociados a esta población y al manejo de vehículos, motocicletas o vehículos livianos, que nos pudieras identificar para tener en cuenta? Gracias, doctora Fabiola. Mira, es triste. Durante esos 5 años estuve analizando las edades de las personas fallecidas en siniestros viales y las posibles causas que tuvieron estos desenlaces. Es muy triste ver fallecidos entre los 17 y los 25 años de edad. Es el rango donde están la mayoría de las personas que han fallecido en este sector, pero a nivel nacional se reflejan las mismas cifras. Motociclistas en esas edades en que son estudiantes, universitarios, que están en su etapa productiva, que están llenos de sueños, de proyectos, de vida. Causas posibles que puedan generar este tipo de incidentes: realizar maniobras peligrosas, conducir cuando está lloviendo y las superficies son deslizantes, y se requiere que como conductores seamos prudentes y bajemos la velocidad, y para poder reaccionar, el tema de el uso de los dispositivos de comunicación celular,
también se ha podido identificar que es uno de los causantes, de los grandes distractores. La conducción es una actividad realmente peligrosa. Quien les habla, fui víctima de un accidente de tránsito. Después de 15 años de manejar motocicleta, yo creí que ya no era para mí viable un accidente de tránsito porque tenía la suficiente experiencia con 15 años de manejo. Sin embargo, estuve a punto de perder una pierna en un accidente de tránsito. Entonces, tengo un poquito más de conocimiento y le puedo dar un testimonio a los motociclistas de que usar un buen casco bien abrochado puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, que usar el cinturón de seguridad, que conducir respetando los límites de velocidad salva vidas, que no realizar maniobras peligrosas salva vidas. Y que lo más delicado y en lo que más insistimos es que cuando hayamos ingerido bebidas alcohólicas, por muy poco que nos parezca, es mejor dejar las llaves y que nos transporten, usar el servicio público, entregar las llaves. Mis padres siempre me insistieron cuando tenía la motocicleta que fuera a la casa y dejara la motocicleta y podía seguir disfrutando de las fiestas. Y eso, y les cuento que salva vidas, porque ve uno esos siniestros donde el alcohol está involucrado y desafortunadamente perdemos la vida. Y un llamado a los motociclistas, y lo escuchamos con frecuencia en los accidentes, y es decir, ellos, como motociclista, yo llevaba la vía, pero en un impacto contra un vehículo automotor, contra un objeto fijo, contra un vehículo más grande, siempre los actores viales más expuestos seremos los peatones, los ciclistas y los motociclistas. Entonces, además de llevar la vía, debemos ser precavidos y anticiparnos a las acciones de los demás actores viales. Los vehículos tienen unos sistemas de frenos que debemos estarlos revisando y debemos utilizarlos. Así llevemos la vía, es preferible disminuir la velocidad, bajar un cambio en una intersección, mirar hacia ambos lados. La vía puede tener el sentido marcado, pero siempre debemos ser precavidos de mirar en ambos lados de la vía. Y la mayoría de los accidentes de tránsito en estas zonas de afluencia de turistas en los puentes festivos también tienen que ver con temas de señalización y del estado de las vías. Eso, en resumidas cuentas, es lo que uno puede abstraer de 5 años consecutivos de atención de emergencias y de siniestros viales, y que uno le puede transmitir a través de las capacitaciones a todos los actores viales, y pedirles y rogarles que lo más importante para nosotros no es el tiempo que nos demoremos en llegar, sino llegar bien a nuestras casas. Bueno, finalmente, a futuro, pues, ¿qué planes o programas tienen en cuenta para disminuir o mejorar esa atención que ya lo hacen y que tienen proyectado? Bueno, la institución se viene preparando y viene preparando a sus funcionarios y voluntarios para mejorar cada día, para actualizar y prestar un servicio acorde con los estándares de calidad internacionales. La Dirección de la Defensa Civil, a cargo del coronel Martín Hernando Nieto, está haciendo el esfuerzo por traer expertos para que nos instruyan en todos esos ejes misionales que nosotros tenemos, y es así que con convenios con la Embajada de Francia recientemente se logró ya el primer curso de especialistas en atención de incendios forestales. Esto es una ganancia muy importante para la institución, porque se forman voluntarios y funcionarios de todo el país que se convierten en multiplicadores de esos conocimientos y de esas actualizaciones en todas las seccionales. Se está haciendo el esfuerzo para fortalecer el grupo canino de la defensa civil, que estuvo
en atenciones como en Turquía, que ha estado haciendo esa búsqueda y recuperación de cuerpos, también que estuvo en la Operación Esperanza, recuerdo en este momento. Estamos haciendo a nivel institucional toda esa preparación para que hayan más grupos operativos especializados en cada uno de los temas. Recientemente en Barrancabermeja tuve la oportunidad de constatar como estudiante de un curso el esfuerzo que hace la institución por tener equipos de tecnología reciente para el manejo de materiales peligrosos, que también es un riesgo bastante importante para el departamento de Santander, una vez que por nuestro departamento cruzan las principales vías del país y tenemos el transporte en estos vehículos de materiales peligrosos, de sustancias peligrosas, y es necesario que todos los voluntarios estemos preparados para eso. Se está haciendo el esfuerzo para fortalecer el grupo de rescate y salvamento acuático. En la escuela de Mariquita, en Tolima, los buzos también se están formando y actualizando de manera constante, pero no dejamos de lado la formación y la actualización también en esa labor ambiental y en esa labor de la acción social. Por último, mencionarte que también estamos fortaleciendo el programa institucional de Bosque Naranja, de recuperación de especies nativas, de cuidado de reservas naturales, de articulación con las comunidades indígenas. Tuve la oportunidad a inicio de año de compartir con los primeros voluntarios que hacen parte de esas comunidades indígenas, porque la gestión del riesgo, como decían mi antecesor, el ingeniero Jonathan, es un trabajo de toda la sociedad, es un compromiso de todos nosotros, y allá tenemos que apuntarle. No es lo mismo atender una emergencia en la ciudad, en las cabeceras municipales, o estar involucrados en la atención o en el apoyo a una emergencia en los territorios nacionales y las comunidades indígenas, con su conocimiento ancestral, también son un aporte muy importante para la gestión de riesgo de desastres. También mi pregunta también era para en la zona rural o en la acción en zona urbana y zona rural, ¿hay algunas diferencias, hay algunas particularidades? Porque precisamente has manifestado que se están ampliando hacia otros aspectos como preservaciones de bosques. Entonces, ¿qué sucede en la zona rural? Allá también la cobertura, ¿cómo se realiza? Estamos trabajando para que en todos los municipios haya cobertura de la defensa civil. De aquí la invitación a las administraciones municipales. El director seccional está dispuesto a apoyar la formación de los grupos de defensa civil en los municipios donde aún no hay defensa civil, pero es importante el conocimiento y el saber ancestral de esas comunidades, pues no es lo mismo llevar unas ayudas humanitarias a unas personas de las comunidades indígenas. Ellos tienen unas costumbres alimenticias muy diferentes a las nuestras, y eso ha sido un aprendizaje de la atención de emergencias y desastres. No es lo mismo la organización que tenían los grupos de respuesta cuando sucedieron los desastres en Armero, en Popayán, en el eje cafetero, a la formación y el conocimiento que tenemos hoy en día de esas lecciones aprendidas, de esas atenciones. A llevar ayudas humanitarias a La Guajira, no podemos llevar el mismo tipo de ayudas humanitarias y alimentación o kit de cocina iguales que los que se llevan a una comunidad en el departamento de Santander o en el departamento de Tolima, por las mismas costumbres, creencias, los hábitos alimenticios. Entonces, este conocimiento y esta integración de esas comunidades a la defensa civil nos ha permitido conocer más a nuestro país, hacer parte de un programa técnico durante todo un año y compartir con voluntarios del sur del país,
de la zona del Pacífico, de la costa atlántica, del interior, también nos sirve a nosotros para conocernos como familia naranja, pero también cuando se presentan esos eventos, nosotros ya tenemos referencia y créeme que para atender una emergencia se tiene que conocer a las personas, se debe confiar en los conocimientos de esas personas para que ese trabajo en equipo dé el resultado que se quiere y que se requiere en la respuesta de la atención de la emergencia. En esa parte también hemos avanzado, así como también en la parte psicosocial. Ya en nuestros programas están esos primeros auxilios psicológicos, esa atención desde la parte profesional de salud mental para los voluntarios y para las víctimas en esa etapa de recuperación, porque ya no hablamos del antes de la emergencia, toda la preparación, el durante, la atención, la respuesta que se hace inmediata a la atención de esa emergencia o de ese desastre. También allá hablamos de los procesos de recuperación y de reconstrucción de ese tejido social. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados. Quiero agradecerles a nombre de la Coordinación de Proyección Social, a nombre de María Fabiola Arenas Esteves, como coordinadora y integrante de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, de nuestro decano, el ingeniero Hugo Ballesteros Monsalve, de la rectora de la seccional, la doctora Erika Patricia Ricón Remolina, por habernos informado de la articulación, los planes, los programas y la gran gestión que se está haciendo desde la administración para la atención y la disminución de los riesgos de desastre del municipio de Socorro. Pero también cuando ocurren estas emergencias sabemos que contamos con la defensa civil, sus voluntarios que desde años atrás nos han venido no solamente colaborando, sino respondiendo a esas llamadas en momentos muy difíciles, y pues darles el agradecimiento no solamente desde la universidad, sino como parte de la comunidad del Socorro, a la labor que siempre realizan los 365 días del año y a cualquier hora, en noches o en madrugadas difíciles, responden a ese llamado de urgencia. Muchas gracias. Confiamos en esa estructura que nos mantiene unidos, pero sobre todo hacemos el llamado desde la universidad a que conozcamos nuestro territorio, a que además entablemos diálogos donde conozcamos las diferentes costumbres y nos colaboremos como equipos para la respuesta a estas emergencias. Muchísimas gracias al ingeniero Jonathan Javier Galvis, al señor alcalde, arquitecto Ángel Acevedo del municipio del Socorro por haber asistido. Muchísimas gracias también a Dubinal Alonso Villamizar Valle por parte de la Defensa Civil y a Gestión de Sistemas, que nos ha colaborado para la grabación de este conversatorio a través de esta webinar. Muy amables, y como presentadora, María Fabiola Arenas les da los agradecimientos y me despido. Hasta luego y feliz día. Recuerdo salir de colegio con grandes sueños y esperanzas. Después de tantos años, el momento había llegado. Por fin podía escoger a qué me iba a dedicar. Durante mucho tiempo estuve buscando opciones de programas y universidades. Todas prometían ser la mejor. Sabía que elegir una universidad sería una de las decisiones más importantes que podía tomar en la vida. Decidí entonces estudiar en la Universidad Libre, por ser una universidad acreditada, porque puedo confiar en una institución que busca el mejoramiento constante de sus servicios y recursos, ya que someterse a procesos de evaluación es garantía de que la universidad está comprometida en brindar educación de la más alta calidad. Me encantan los programas académicos y sus planes de estudio, y sobre todo, las posibilidades de crecimiento que la universidad nos ha ofrecido como estudiantes. Desde tener la oportunidad de hacer una doble titulación, aprender un nuevo idioma,
poder realizar intercambios académicos y participar en semilleros o grupos de investigación. Para mí ha sido maravilloso tener la libertad de poder experimentar, de ser yo misma y divertirme en el proceso. La disciplina y la perseverancia son virtudes muy presentes en el día a día, y siento una profunda admiración con el personal docente, quien también es altamente capacitado. En ellos y en los directivos he podido encontrar la calidad humana que me ha enseñado a creer en mí mismo y me ha dado la seguridad para poder luchar por mis sueños. Siempre han escuchado mis inquietudes y juntos hemos explorado opciones y alternativas para poder continuar con mis estudios a mi propio ritmo y necesidad. En este tiempo, la universidad se convirtió en mi segunda casa. Aquí he pasado la mayor parte de mi vida en los últimos años y he creado los recuerdos más bellos en estos espacios. Aquí encontré, por ejemplo, inspiración en la naturaleza, las zonas dedicadas al deporte, la cultura y la biblioteca. Y sobre todo me es muy significativo el haber tenido la oportunidad de ser grandes amigos. Mis compañeros me han enseñado tanto. Gracias a su diversidad aprendí a valorar nuestras diferencias. Y al ser tan distintos entre nosotros mismos, me di cuenta de que todos podemos aportar y servir a la sociedad desde diferentes enfoques y aptitudes. Y que el trabajo en equipo es mucho más rico cuando todos trabajamos desde nuestra verdadera esencia y vocación. He crecido de tantas formas en este tiempo que solo puedo sentir amor y gratitud por esta universidad. Todo comenzó con un sueño y hoy me siento orgulloso de la persona en quien me he convertido. Y es que la universidad me ha acercado más a mí mismo. Juntos construimos una versión de mí más libre, más servicial y sobre todo más humana. Sin duda alguna, no soy la misma persona que fui hace unos años. Mis sueños han crecido, mis objetivos son más altos. Creo más en mí y en mis capacidades, porque sé que cuento con las mejores herramientas para enfrentar las dificultades de la vida. Un día decidí confiar en la Universidad Libre, sin saber que en realidad sería la universidad quien desde un inicio creería en mí. Hoy puedo decir que haber escogido la Universidad Libre como plataforma para la construcción de mis sueños ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Por esto y por más, gracias, Universidad Libre. Universidad Libre, una filosofía social hecha universidad.